Ya. Bueno, Dios les bendiga grandemente. Amén, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. El mensaje para el día de hoy es: líbranos del mal. Amén. Para eso hay que ir al libro de Mateo capítulo 6. Y vamos a continuar entonces hablando un poquito de la predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo, hablando de la oración. Amén. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. 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 Señor. Dios les bendiga, pueden tomar asiento, ya Amén. hemos orado. Entonces les decía que el tema para el día de hoy es: líbranos del mal. Amén. Amén. Entonces, hoy día vamos a aprender un poquito, hermano, sobre este pequeño texto. Hemos ido todos los días aprendiendo más y más de su palabra, hermano. Así es, Señor. Y sabemos, hermano, que estamos viviendo en un mundo que está podrido, ¿no es así? Así es, Señor. Este es un mundo que está perdido sin Cristo, hermano. Amén. Nos bombardean continuamente, ¿cierto? Con noticias, ¿cierto? Que estremecen al mundo, ¿cierto? Continuamente la realidad del pecado, ¿cierto? Y las consecuencias del pecado son cada vez mayores, hermano. Así es, Señor. Amén. Entonces podemos ver, primeramente, hablando un poquito de lo natural, ¿cierto? Vemos volcanes en erupción, ¿cierto? Amén. Vemos tornados destruyendo lugares, terremotos en diferentes lugares, Así es, incendios Señor. provocados intencionalmente, hermano, Señor, amén. inundaciones en diferentes lugares, pestilencias nunca antes vistas, los accidentes están aumentando de forma alarmante, amenazando en el fondo nuestra propia supervivencia, hermano. Muertes, asesinatos por todos lados, hermano. Amén. Guerras, rumores de guerra. El otro día estaba escuchando, hermano, Rusia dijo: lo primero que haremos va a ser hacer desaparecer Inglaterra. Son amenazas, ¿se da cuenta? Amén. Francia dijo: nosotros estamos dispuestos a tirarle la bomba atómica a Rusia. O sea, ya están hablando de la destrucción total, hermano. Así es, amén. Entonces el mundo ha entrado en caos. Así es, Señor. Entonces, si el mundo ha entrado en caos, entonces tenemos que saber que la parte espiritual también ha entrado en caos, hermano. Señor. Ha entrado en una guerra constante, Sí, hermano. Cuando leemos las escrituras podemos entender desde el principio, desde el Génesis, que hay una guerra entre el bien y el mal. Amén. Hay una separación porque el bien, hermano, y el mal no pueden cohabitar juntos. Así es, Señor. No pueden vivir juntos, esa es la realidad. No pueden relacionarse. ¿Por qué? Porque ambos no se soportan. Amén. El bien no soporta al mal y el mal no soporta al bien. Correcto, amén. Fíjense que el profeta Amos, él profetizó y dijo: estarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Así es, Señor. Es imposible, mi hermano, no Amén. pueden convivir la luz con las tinieblas, ¿cierto? Amén. La Biblia dice que un hogar que está dividido no puede sostenerse en pie. Así es, Señor. Entonces, el reino de Dios no puede convivir, no puede compartir con el reino de las tinieblas o el reino de Satanás. Así es, Señor. Amén. Entonces, para entender un poquito lo que vamos a hablar ahora, vamos un poquito al Génesis. Amén. Y vamos a hablar un poquito de Caín, hermanos. Amén. Amén. Ahora Amén. recordemos, lo hemos visto estos días, ¿cierto? Cómo es que vino la caída, ¿cierto? Correcto, así es, Vimos Señor. a Adán, ¿cierto? Vimos a Eva desobedecer, ellos fueron castigados, ¿cierto? Ellos fueron sacados Señor. de ese lugar maravilloso que Dios había hecho para ellos. Señor. Amén. Ahora en Génesis capítulo 3, versículo 15, nuestro Dios, ¿cierto? Hace una promesa, ¿cierto? Amén. Y la promesa se la hace, ¿cierto? Tanto al hombre como a la mujer, ¿cierto? Pero miren lo que dice cuando le habla a la mujer, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿cierto? Amén. Y la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos ahí Dios hablándole a la serpiente, ¿cierto? Que vendría la promesa de un Cristo, ¿cierto? Amén. Vendría la promesa del libertador. Ahora, ese Cristo, ese libertador, ¿cierto? Haría que aquellos que
cayeron, ¿cierto? La raza humana, Adán y Eva, ¿cierto? Con ellos arrastraron a toda la raza humana, ¿cierto? Así es, Señor. Entonces, el Cristo los haría, ¿qué cosa? Retornar, ¿cierto? Así Para es. poder comer del árbol de la vida. Amén. Entonces, ellos entendían que habían caído, hermano, pero ellos también entendían que tenían esta promesa, ¿se da cuenta? Amén. La promesa del Mesías. El Mesías vendría para herir a Satanás, Así la es, serpiente Señor. antigua, por haberlos hecho caer, por haberlos hecho entrar en tentación, ¿se da cuenta? Así es, Señor. Ahora, en circunstancias normales, hermano, fíjese que todo padre desea lo mejor para sus hijos, eso es lo normal, ¿cierto? Así es, Los amén. padres desean normalmente, no estoy hablando de los padres malvados que odian a sus hijos, ¿cierto? Hoy en día hay mucho, por así decirlo, hijos huérfanos porque van, ¿cierto? Y tienen algo con una mujer y se olvidaron del tema y ahí quedó ella embarazada. Entonces, no estoy hablando de los verdaderos padres, aquellos que crían a sus hijos, Amén. hermanos, Amén. desean lo mejor para sus hijos. Amén. Los padres se preguntan con frecuencia si sus hijos están destinados a tener un buen futuro, ¿no es así? Empiezan a hablar desde cuando está pequeño, yo quiero que mi hija pase por la universidad, quiero que estudie en un instituto, quiero que vaya, no sé, por la Fuerza Armada, y empiezan a hablar de su futuro natural. Y los padres que son espirituales, yo quiero que él sea un buen creyente, ¿cierto? Que viva la palabra de Dios, y si Dios tiene un ministerio, gloria a Dios, ¿cierto? Empiezan a hablar del futuro de ese pequeño niño, hermano. Así es, Ahora Señor. pensemos en Eva, hermano. Eva tenía esa expectativa, ¿cierto? Eva quedó preñada, Eva quedó embarazada. Ahora Caín era su primogénito, hermano. Ella cuando lo tomó en sus brazos dijo, ha llegado el que le dirá a la cabeza a Satanás. Ella esperaba que Caín fuese el Mesías prometido por Dios. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 4. Búsquelo, hermano. Génesis capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Ahora vamos a Génesis. Un poquito. Está bien. Nos dimos cuenta entonces que Eva, hermano, concibió, dio a luz a Caín, y ella habló, hermano, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Amén. Eva pensó, hermano, tengo en mis brazos al Mesías, el Salvador del mundo entero. Correcto. Pero ella no tenía idea que en sus brazos ella tenía un asesino. Correcto. Ahora, ¿qué padre, qué madre va a pensar que un bebé, hermano, en el futuro va a ser un asesino, hermano? Así es, Señor, amén. ¿Qué padre, qué madre va a pensar que su hijo en un futuro va a ser un violador, ¿cierto? Correcto. Va a ser un destructor. No, 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 hermano. Siempre uno desea lo mejor, ¿cierto? Pero el tema es que Dios conocía quién era Caín. Amén. Y Dios, fíjese que cuando Caín va y con Abel, ¿cierto? Cuando crece, ¿cierto? Van a ofrecer sacrificio, holocausto a Dios, ¿cierto? Dios habla con Caín. Y fíjense que Dios, hermano, advierte a Caín sobre el poder del pecado, el poder, la destrucción que hay detrás del pecado. Fíjese que Caín podía resistirse al pecado y decir, yo no voy a pecar y hallar bendición. ¿Saben qué? Que Caín podía ceder, ¿cierto? Y decir, yo no quiero ser partícipe del pecado. Mire, veamos cómo Dios le advierte a Caín y Dios le abre, fíjense, dos puertas. Amén. Dios le abre la puerta estrecha y Dios le abre la puerta del camino ancho. Amén. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 7. Miren lo que Dios le dice. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta.
Ahora, esta palabra, enaltecido, cuando usted la lee ahí, ¿sabe lo que dice? ¿Sabe lo que significa? La etimología se refiere a poner a alguien en un nivel de honra. Amén. En un nivel de mayor poder y dignidad. ¿Se da cuenta? Especialmente en referencia a Dios. Así es. Cuando hablamos de la palabra en la etimología de enaltecer en la Biblia. Así es, señora. Es cuando Dios honra a alguien, cuando Dios lo eleva a un poder de dignidad. Y Dios le dijo a Caín, si tú bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Dios no está juzgando a Caín, Dios le está diciendo, si tú haces el bien, claro que serás enaltecido. Así es, mi Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Dios hace responsable a Caín para que él haga el bien y para que no haga el mal. Así es, Señor, amén. Miren lo que dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le está diciendo, evita que el pecado te domine. Así es, Señor, amén. Evita que el pecado te controle. Haz como tu hermano Caín. Amén. Amén. Perdón, Abel. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ¿cuál es la actuación de Caín? ¿Cuál es la actuación? Mire, vamos, Génesis capítulo 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, cuando nosotros leemos, hermanos, vemos primeramente la invitación de Caín. Caín, en primer lugar, quiere sorprender a Abel. Caín invitó a su hermano Abel a una tarde de campo. Caín, vamos a correr, vamos a jugar como siempre lo hacemos. Vamos a tener una conversación agradable. O sea, Abel no tenía ninguna clase de sospecha en contra de su hermano. ¿Se da cuenta? Abel no tenía sospechas de Caín. Entonces eso demuestra que Caín cometió un asesinato premeditado. Así es, amén. Amén. Y por lo tanto, Caín ignora claramente las advertencias de Dios. Así es, amén. Amén. Es así como el enemigo, hermano, se la juega con los hijos de Dios. Amén. Juntémonos, compartamos, chateemos por WhatsApp y no se dan cuenta que el enemigo ha planeado su muerte. Amén. Señor. Amén. Amén. Ahora recordemos, ¿qué es lo que eran Caín y Abel? Eran hermanos. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Estamos hablando, hermano, de que vivían en una misma congregación. ¿Se da cuenta? Amén. Caín mató a su hermano Abel por la forma de adorar. Y luego que lo mató, Caín, ¿qué es lo que hizo? Se separó Caín del grupo de creyentes. Así es. Caín se separó de su pastor y se fue y formó su propia congregación. Formó su propia iglesia a su propio estilo de vida. Así es. Caín no encajaba con las enseñanzas que tenía Adán. Recordemos, Adán sabía, ¿cierto? Él conocía por experiencia propia cómo fue la caída. Amén. Caín estuvo en la eternidad, ¿cierto? Adán vivió en la eternidad, ¿cierto? Adán podía enseñar, podía hablar, ¿cierto? Enseñarles cómo había sido la eternidad. Amén. Pero Caín, hermano, no le gustaba esa enseñanza. Amén. Amén. Entonces Adán, hermano, empezó a enseñar, pero Caín no soportaba ya ese grupo. ¿Se da cuenta? Amén. Caín creía que él podía alcanzar salvación bajo su propia revelación. Así es, amén. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿cierto? Cuando usted lee Génesis capítulo 4, nos empezamos a adentrar, ¿cierto? La Biblia nos empieza a revelar en Génesis capítulo 4 cómo creció y cómo fue formada la iglesia de Caín, cómo fue el liderazgo de Caín. Mire, en primer lugar, la Biblia nos muestra que Lamec, ¿cierto? Uno de sus descendientes, ¿cierto? Un nieto, ¿cierto? Fue el primero en vivir con dos mujeres.
Esto es dentro de la iglesia de Caín, ¿cierto? Jubal era el que ponía la música en sus cultos. Amén. Tubal Caín fue el fabricante de todo lo que es cobre, hierro, armas de destrucción, ¿cierto? Claramente ellos se convirtieron en adoradores de Satanás sin saberlo. Amén. Ahora, la Biblia dice que Lamec, hermano, este hombre que tenía 2 mujeres, ¿cierto? Que permitió esto Caín, ¿cierto? Dentro de su congregación. Entonces, Lamec, hermano, tenía, por así decirlo, Satanás lo tenía tan controlado, hermano, que Lamec habló, hermano, bajo el poder, por así decirlo, de Satanás, ¿cierto? Ese poder hechicero. Y miren lo que dijo Lamec. Génesis 4:23 dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que varón maté por mi herida y un joven por mi golpe. Si usted lee, hermano, claramente se dará cuenta que Lamec se está jactando, está diciendo que tuvo una pelea en la cual él salió herido, pero él mató al hombre, hermano. Y no tan solo mató a ese hombre, sino que también mató a un joven. ¿Se da cuenta? Lamec, ahora un asesino como Caín, su padre. ¿Y qué más dice Lamec? Si 7 veces será vengado Caín, recordemos que Caín, ¿cierto?, mató a Abel y él tenía miedo que lo matasen por lo que había hecho él. Ahora Lamec toma lo mismo, ¿cierto? Y dice, Lamec a la verdad 70 veces 7 lo será. ¿Se está dando cuenta? Entonces Lamec conocía lo que Dios le había dicho a Caín. Amén. Entonces Lamec compara su venganza, ¿cierto? Y que Dios lo protegerá, por así decirlo, como lo hizo con Caín, pero siendo vengado, ¿cierto? Mayormente él, ¿se da cuenta? Lamec afirma que él será vengado 70 veces 7, o sea, un nivel muy superior, lo que simboliza, hermano, que es una sociedad cada vez más violenta, carente de Dios y entregada a la venganza personal. ¿Se da cuenta? Lamec entonces eleva, por así decirlo, el principio de venganza a un nivel extremo, demostrando una cultura que desprecia totalmente la palabra, la ley de Dios, y promueve el asesinato como algo necesario. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué está ocurriendo hoy en día, Sí. pues, hermano? Amén. Si a mí me matan, yo a este lo mato. Yo pago sicario si quiero. Entonces, hoy en día se está convirtiendo la ley del oeste, ¿se da cuenta? Sí, amén. Y en Génesis, capítulo 5, vemos la descendencia de Adán. Ahora, Adán, recuerde, ellos vivían totalmente apartados a los descendientes de Caín. Amén. Eso lo enseña la Biblia, ¿cierto? Amén. Adán se quedó con su grupito, ¿cierto? Y Caín se fue, ¿cierto? Y él obtuvo su otro grupito. Ahora cada uno siendo líderes, amén. Amén. Entonces, Adán tenía una diferente adoración con su grupito. Ahora Adán pensaba diferente, hablaban diferente, se comportaban diferentes. Su estilo de vida los hacía alejarse de los cainitas. Así es, amén. Ellos claramente eran verdaderos adoradores de Dios. ¿Por Amén. qué? Porque Adán era el pastor de ellos. Así es, Señor, amén. Ahora, veamos el plan del diablo, hermano. Veamos cómo actúa Satanás para hacer caer a los hijos de Dios. La Biblia dice que cuando esos 2 grupos se unieron, cuando ellos se juntaron, es cuando ocurre la caída espiritual de los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios tenían que pasar la prueba. Y recuerde, la prueba viene acompañada ¿de qué?
de la tentación. Amén. Amén, Sí, recuerde Señor. eso. Entonces, los hijos de Dios tenían que ser probados para demostrar que eran dignos de ser llamados hijos e hijas de Dios. Así es, Señor. Amén. ¿Cuándo? En el tiempo final, Amén. antes de que llegara el diluvio. ¿Se da cuenta? Amén. Es igual el día de hoy, hermanos. Amén. Veamos, Génesis capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, oiga, ¿se ha dado cuenta cómo se ha multiplicado este tiempo, hermano? Amén. Fíjense que hace apenas 150 años atrás, hermano, la población era tremendamente pequeña, hermano. Y hoy en día ha habido un desplome, hermano, de gente, pero a tal grado que ya, fíjense que los grandes multimillonarios dicen esto es insostenible, hay que eliminar gente, hermano. Entonces, fíjese que esto también ocurrió en ese tiempo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, Así es. no dice a sumarse, sino que dice a multiplicarse, eso habla de gran cantidad rápidamente sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas que viendo estaban alejados, ¿se da cuenta? Amén. Que viendo entonces los hijos de Dios, que estaban alejados, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así es. Hermanos, hermanas, yo estoy convencido de que así es hoy día. Amén. Así es, Señor. Amén. Señor. ¿Qué hay de malo en compartir? ¿Qué problema hay en visitar a mi familiar? ¿Qué hay problema si eres un incrédulo? ¿Qué tiene? ¿Qué problema hay en juntarnos para las fiestas patrias? Con mis colegas en el trabajo y comernos un rico asadito. ¿Qué hay de malo en eso? Ahora pensemos un momento, hermano. Caín era hijo de Adán y Eva. Caín, en el fondo, era hermano de Set. Estaba alejado. Entonces, en el fondo, ¿se da cuenta la descendencia que hay? Amén. Amén. Pero el tema es que Caín tenía su grupo, tenía su iglesia, ¿se da cuenta? Y por otro lado estaba Adán, y por otro lado, y junto a Adán estaba Set, su descendencia, ¿cierto? Ellos por ningún motivo tendrían compañerismo con los cainitas, porque había algo que los separaba, por hermanos, Amén. y eso era la palabra de Dios. Amén. Entonces, pasaron varias generaciones, hermanos, viviendo apartados por la palabra. Pero de pronto, los hijos de Dios, viendo la hermosura de los cainitas, dijeron: pero si somos familia, pero si somos hermanos, no hay nada de malo en tener compañerismo, no hay nada de malo en compartir. ¿Qué hay de malo en unirnos? Y eso fue todo. Es ahí cuando ellos, sin darse cuenta, ellos murieron espiritualmente. Ahora, pensemos un momento, pensemos en el cristianismo. ¿Qué pasó? Ellos fueron predicando, hermano, a través de los discípulos, ¿cierto? Fue esparcido el evangelio. Ahora, si usted se da cuenta, el verdadero creyente siempre fue perseguido. Amén. Por eso es que siempre vivieron aparte, siempre vivieron separados. Así es, Señor. Así Amén. es, ¿Se da cuenta? Porque si los pillaban, los mataban. Amén. Es lo que está ocurriendo hoy en día en Asia, Así en es. muchos países asiáticos. Los pillan que están sirviendo al Dios verdadero y los matan, hermanos. Amén. Ahora, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha pasado el tiempo, y hubo una explosión demográfica. Exactamente lo mismo que ocurrió allá en el Génesis. Así Y es, hoy en Señor. día, ¿qué es lo que dicen los hijos de Dios? Dicen: pero si todas las iglesias son iguales, pero si da lo mismo donde nos congreguemos. Los hijos de Dios comenzaron, hermanos, a vivir igual como vivían los cainitas. Así es, Los hijos de Señor. Dios, dice la Biblia, tomaron hijas cainitas para ellos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios toma una hija cainita?
vienen hijos mezclados. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando vienen hijos mezclados, vienen pensamientos mezclados. Amén. Vienen enseñanzas mezcladas. Amén. ¿Por qué? Porque hay diferencia en el hogar. Amén. Los padres dijeron, ¿qué tiene de malo? Si todo el mundo está pensando en lo mismo, pero si todas las iglesias están en lo mismo, yo estoy en adulterio, pero igual quiero entrar al cielo. Mi hijo está en fornicación, pero ¿qué importa que se congregue? ¿Para qué? Puede ser parte del reino de Dios igual. Y aquí hay un ministro para alentarlos. Amén. Vamos, congréguense, todos somos hijos e hijas de Dios. Ahí había un padre de familia diciéndole amén a ese pastor. ¿Se da cuenta? Así es. Oye, pero si él también es un predicador. Y este pastor tiene mucho amor. Y ahí hay una madre viviendo, ¿cierto? Con sus hijos, ¿cierto? Y viendo a su hijo que está, o a su hija que está en fornicación, diciendo, no te preocupes. Mira, ¿sabes qué? Adán tiene un estilo muy rudo de predicar. Esos que van por ahí, Enoc, todos ellos son diferentes. Pero aquí hay un predicador que sí concuerda con lo que nosotros pensamos. ¿Se da cuenta la enseñanza de Caín? Así es. Amén. Entonces nos damos cuenta que todo comienza de esa forma. Caín te recibirá con los brazos abiertos. Dios no es un Dios de juicio, sino que es un Dios de amor. Ahora veamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 24, versículo 37. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Señor, amén. Ya hemos predicado sobre eso, hermano. Amén. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, Amén. hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, es lo mismo prácticamente. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que ese espíritu satánico, hermano, que entró en aquellos días, es el mismo espíritu satánico que está entrando o que entraría el día de hoy. Así es, Señor. Un Amén. evangelio permisivo, que todo lo acepta, un evangelio de engaño, un evangelio que rechaza la verdad, un evangelio sin Cristo, sin palabra. Así es, Señor. Amén. Entonces, ¿quiénes fueron los culpables? Los ministros Así es, Señor. y su predicación. Amén. Recordemos, Dios, cuando va a llegar el tiempo final, ¿cierto? Cuando va a llegar el diluvio, Dios, dice la Biblia, y llamó, ¿cierto?, a Adán y lo hizo dormir. Y Dios llamó a Set y lo hizo dormir. Amén. Y Dios empezó a sacar a su simiente predestinada y lo empezó a hacer dormir, hermanos. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces solamente tenía que quedar Noé, hermano, Amén. con su pequeña familia. Entonces dice la Biblia que solamente Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Así es, Entonces, ¿quiénes fueron los culpables? Porque pensemos, hermano, los hijos de Dios vieron las hijas de los cainitas, ¿cierto? Se mezclaron y de ahí vinieron familias, ¿cierto? Correcto, sí. Vinieron jóvenes, mujeres, matrimonios, vinieron gente que empezó a fornicar, otros que empezaron a adulterar, empezaron a mezclar, empezó una tremenda mezcla, hermano. Amén. Así es, ¿Y Señor. quiénes fueron los culpables? ¿Quiénes fueron los culpables? Los ministros Amén. Así es, y su Señor. predicación.
Ellos tuvieron miedo de predicar la verdad. Amén. Amén. Ellos prepararon ministros para engañar, ministros que con un poco de dinero guardaron silencio. Así es, Señor. Amén. Y así es hoy en día, hermano. La gente quiere taparle la boca, hermano, a un verdadero ministro. Los quieren comprar, quieren pagar su silencio, hermano. Quieren a un hipócrita en sus púlpitos. Ahora ellos quieren ser aceptados, la gente, por así decirlo, quieren ser aceptados en una congregación a través de su hipocresía. Ellos quieren que sus hijos sean aceptados con su fornicación. Y ellos a eso le llaman amor. Pero les niegan la verdad, ¿se da cuenta? Les niegan la palabra. Ellos son tan culpables como aquel que está cometiendo el pecado, hermanos. Así es, Señor. Nuestro Señor entonces nos relata por qué vino la destrucción del diluvio. Nos recuerda cómo las personas vivían para sí mismas, ajenas a las cosas espirituales, Así es, pensando que estaba todo bien. Y dice la Biblia que fueron destruidos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo, fueron destruidos. Así es, Señor. Los hijos de Dios, no los hijos de Caín. Los hijos de Dios vieron a las hijas de Caín. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Y cuando se unieron, se dieron cuenta que los cainitas también adoraban. Correcto. ¿Cómo también adoran los cainitas? Oye, qué buen pastor tienen. Todos lo quieren. Él es muy comprensivo, él es muy amoroso. Fíjense que ahí con ese pastor se pasa muy bien. Ahí se predica que se puede servir a Dios y a la vez fornicar. De eso está hablando Jesucristo. Así es, Señor. Amén. No hay problema con convivir sin casarse. ¡Qué gran predicador es este! El descendiente de Caín. Oye, pero déjame decirte algo. Estos cainitas también utilizan la Biblia para predicar. Correcto. Y déjame decirte algo, ahí también hay alabanzas. También ahí se siente el mover de Dios. Jaja, déjeme reírme, hermano, Así porque es, ese poder que se siente es el poder de Satanás, no el de Dios. Porque el diablo es un engañoso. Él es un engañador, el padre de mentira. Amén. Sí, Señor. Quiero decirles algo. Satanás está acostumbrado a acomodar la palabra de Dios para engañar. Así es, Señor. Amén. Eso está desde el primer día en Génesis. Así Amén. es, Señor. Amén. Ellos tienen tremendos cultos. Tienen un tremendo coro. Jual, el nieto de Caín, dice la Biblia, era músico, el jefe de coro. Así es, Señor. Ellos tocan música muy alegre. Todos ahí bailan al son de la música. Hay tremendo jubileo. Le llaman fiestas cristianas, Así es. Amén. con rumbas cristianas. Así es. Amén. Oiga, hermano, ¿cómo se mueven? ¿Lo ha visto usted cómo se mueven esos hermanos? Oiga, Así qué es. felices son. Amén. Pero viviendo en adulterio, Correcto. viviendo en fornicación. Así es, Señor. Amén. Pero miren a ese pastor Adán. Correcto, mi Dios. Miren su iglesia pequeña. Nadie quiere a Adán, pues, hermanos. Así es, Señor. Así es, Amén. Señor. Amén. Él es el hombre más odiado por su predicación. Él predica arrepentimiento, predica redención, Así es, predica Señor. adopción. Miren, en su iglesia ahí tiene a uno llamado Enoc. Gloria a Dios. Oh, Padre, aleluya. Amén. Ese Enoc ya no tiene vida social, hermano. Amén. Amén. Ese Enoc ya no se junta con nadie, no tiene amigos porque vive orando, que vive apartado, caminando con Dios todos los días. Amén. Sí, Señor. Eso dice la Biblia. Enoc no tiene amor, él no quiere compartir con la iglesia de Caín. Enoc es un aburrido,
no entiende que ahora son otros los tiempos, son tiempos de unión, tiempos modernos, son tiempos de fraternidad, tiempos de hermandad. ¿Acaso Enoc no sabe evangelizar? Dicen que Enoc es un profeta, dicen que Enoc ve visiones, dicen que Enoc Dios le habla, Dios camina con él. Amén. Y los cainitas dicen, ¡ja! Como si Dios hablara. Porque los cainitas todo lo dudan. Así es, Señor. Porque Amén. los cainitas tienen una unción diabólica, Amén. satánica. Amén. Así es, Señor. Amén. No conocen el poder del Espíritu Santo, hermano. Paz, Padre. Amén. Entonces, Génesis nos relata claramente cómo comenzó todo y cómo va a terminar todo. Amén. Y vemos que Dios siempre advierte a todos por igual, Amén. así como advirtió a Caín. Correcto. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Y fíjese que la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, viene y advierte. Vimos que Dios le dijo a Caín, ahí está el camino estrecho y ahí está el camino ancho. Busque Mateo capítulo 7. Versículo 13. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, la pregunta es, esta es una pregunta importante la que voy a hacer. Amén. ¿Por qué pocos son los que hallan la puerta estrecha? Aleluya. Sí, Gloria a Señor. Dios. Otra pregunta, ¿y por qué pocos son los que entran por ella? Amén. Sí, Señor. Otra pregunta más, ¿por qué la gran mayoría toma el camino ancho y espacioso? Así es, Señor. Amén. Son preguntas que tenemos Así que es, Señor. hacernos. Así es, Señor. La respuesta, hermanos y hermanas, está en el versículo que hemos leído. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 13. Amén. Y no nos metas en tentación, Así es, Señor. mas líbranos del mal. Así es. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. La pregunta, bueno, yo no sé si algunos de ustedes han buscado, hermano, el significado de la palabra tentación. Y quiero decirles algo, que tenemos que educarnos, hermanos, Amén. en la palabra. Y cuando usted tenga una palabra que no la entiende, que le causa curiosidad, búsquela en internet y coloque etimología bíblica de la palabra tanto. Amén. Amén. Y le va a salir esa palabra, ya sea en el hebreo o en el griego. En el griego si es en el Nuevo Testamento, en el hebreo si es en el Antiguo Testamento. Amén. Y entonces usted se va a dar cuenta que va a comprender mejor Amén. Así es, lo que Señor. Dios nos quiere decir. Amén. 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 Entonces, vamos a hablar un poquito de la palabra, no nos metas en tentación. Esta palabra tentación. Amén. Amén. La etimología, o sea, el principio de la palabra, Amén. Amén. tentación, en la Biblia, proviene del griego. Voy a hablar solamente del griego, no del hebreo, no del Antiguo Testamento, sino que del Nuevo Testamento, de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La palabra griega es peirasmos. Ponga atención a esto porque es muy interesante. Esta palabra peirasmos tiene dos significados. El primer significado es prueba y el segundo significado es tentación. Amén. Amén. Ahora, en este contexto,
tenemos que descubrir qué es lo que nuestro Señor está diciendo. Amén. Amén. Porque, ponga atención, cuando hablamos de la palabra peiramos, ¿cierto? La palabra prueba o tentación tiene ese doble significado. Mire, por ejemplo, la palabra peiramos puede referirse a una prueba de parte de Dios para crecer en carácter y fe. Es como cuando el profesor le enseña algo y dice, le vamos a tomar una prueba para ver el conocimiento del alumno. Amén. Pero también esta palabra puede referirse a incitar al pecado. ¿Escucharon eso? Amén. Entonces, se lo voy a definir un poquito mejor. La palabra tentación como prueba de fe. La palabra tentación puede ser una oportunidad para que la fe de una persona sea probada para mostrar su fortaleza, para mostrar su compromiso con Dios, para mostrar su compromiso con la palabra, su compromiso con el reino de los cielos. Amén. 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 Y también la palabra tentación puede ser como incitar al pecado. Es una incitación a actuar en contra de los mandamientos de Dios, una seducción al mal donde nacen los deseos más corruptos del hombre. Entonces, para poder entender cómo aplicarla, hay que leer el contexto Amén. de lo que está ocurriendo. Amén. Así es. Señor. Mire, vamos a Santiago, porque Santiago explica súper bien la palabra prueba y la palabra tentación. Amén. 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 Recuerde que esa palabra es la palabra griega peiramos. Amén. Santiago capítulo 1, busque Santiago capítulo 1, versículo 2, mire lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice ahí, ¿no es cierto? Amén. Y en el original, en el griego, dice peiramos. ¿Me entiende? Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversos peiramos. O sea, pruebas. Y aquí está hablando, si usted se da cuenta, se está hablando de algo positivo, Sí, amén. de algo bueno. Porque leamos el versículo siguiente. Sabiendo que la prueba, sabiendo que peiramos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se da cuenta? La palabra peiramos, la palabra prueba, es algo bueno aquí, produce paciencia. Amén. Ahora vamos al versículo 14, ahí mismo. Amén. Leamos el versículo 13 primero, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, ¿qué palabra lleva ahí? Peiramos. Miramos. Cuando alguno es peiramos, la misma palabra. Cuando alguno es tentado, no diga que es peiramo, que es tentado Amén. de parte de Dios. ¿Se dieron cuenta? Amén. Porque Dios no puede ser tentado, o sea, no puede ser peiramo por el mal. Amén. Ni él peiramo, ni él tienta a nadie. En otras palabras, Dios no puede decir, voy a tentar a mis hijos para ver si caen o no. Amén. Dios no hace eso. Amén. Sí, Señor. ¿Entiende? Amén. Pero si usted se da cuenta, es la misma palabra Amén. para prueba y para tentación. Amén. La misma palabra peiramo. Amén. Versículo 14, mire lo que dice. Sino que cada uno es peiramo, Amén. cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así es, Así es, amén. Señor. Amén. Entonces, la palabra aquí, peiramo, es utilizada para la tentación al pecado. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted se da cuenta, la prueba viene junta con la tentación. Amén. Amén. Entonces, cuando viene la prueba al creyente, se convierte en una bendición Gloria a Dios. para el crecimiento del creyente, no en una tentación. Amén. Amén. Ahora, cuando viene esa prueba a uno que no es hijo de Dios, produce una caída. Correcto. Y lo vamos a ver escrituralmente. Amén. Amén. Porque tenemos todas las escrituras aquí. Amén. Entonces, Caín y toda su descendencia cayó en su propia concupiscencia. ¿Saben lo que significa la palabra concupiscencia? Deseo ardiente. Eso significa la palabra concupiscencia. Fueron deseosos, tenían un deseo ardiente para ser atraídos y seducidos por el pecado. Amén. 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 Ahora, ¿qué pasó cuando pasaron todas estas generaciones y el mundo antiguo se pobló? ¿Qué pasó con los hijos de Dios? Ellos peiramos, vino la prueba y esa prueba no la pudieron soportar. Correcto. Y esa prueba se convirtió en una tentación hacia el pecado. Por eso es que ellos cometieron fornicación, por eso es que ellos fueron tras las mujeres, ¿se da cuenta? Tras la descendencia de los cainitas. Entonces, eso fue lo que hizo caer a los hijos de Dios. Ellos vieron el estilo liberal de los cainitas y dijeron, ¿y por qué nosotros no? Si ellos también van al culto. Pero ¿por qué nosotros no? Si hemos escuchado a esos predicadores y ellos son tan amables, gente tan amorosa, gente tan buena. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Amén. Ahora ponga mucha atención. Podemos decir que esta palabra tentación, peiramos, entonces esta palabra peiramos, que es traducida como tentación, es utilizada tanto por Dios para probar a sus hijos como por Satanás para tentar al pecado. Así es. De hecho, aquí la está usando Jesús. Amén. Amén. Por eso es que hay que leer con entendimiento. Amén. Volvamos a Santiago. ¿Está en Santiago? Amén. ¿Quién es ahí? Santiago capítulo 12. Leamos con entendimiento. Santiago utiliza esta palabra. En un solo versículo utiliza las dos peiramos. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la peiramos. La tentación, dice ahí o no. Sí, amén. ¿Ve? La peiramos. Porque cuando haya resistido la prueba, la peiramos. ¿Se da cuenta? Amén. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, hay una que habla, por ejemplo, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Significa eso? La tentación de Satanás. ¿Se da cuenta? Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que es casado y soporta la fornicación, en otras palabras, Así es, Señor. la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, peiramos nuevamente, ahora viene la prueba, ¿se da cuenta? Porque cuando la resistió, pasó a ser prueba. ¿Se dieron cuenta, no? Amén. Recibirá la corona de vida. Gloria a Dios. Amén. O sea, bienaventurado el varón que soportó. Ahora, pensemos un poquito, ¿qué pasó con Job? Amén. Amén. Soportó.
la prueba. ¿Se da cuenta? Sí, amén. ¿Se da cuenta? Él soportó la prueba. Pensemos en Abraham. La Biblia dice que a Abraham, Dios le dijo, toma a tu hijo y sacrifícalo. Él, dice la Biblia, que él fue probado. Amén. Amén. Así es, Señor. Él estaba en esa prueba, en ese peiramo. ¿Se da cuenta? Amén. Abraham tenía que demostrar qué clase de hombre era. ¿Se da cuenta? Amén. No, ¿cómo te voy a entregar a mi hijo? ¿Qué es lo que habría sido eso? Tentación. Pero cuando él dijo, yo te lo ofrezco, eso fue una prueba. Amén. Así es, Señor. Porque él dijo, yo te lo entrego. Amén. Porque sé que de ahí lo vas a levantar. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, hay que entender la palabra, el contexto para entender esa palabra tentación. Y esa palabra tentación tiene un doble significado. Hay que entender entonces lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo en Mateo capítulo 6, versículo 13. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Amén. Nuestro Señor nos enseña a orar y pedir a Dios, no nos metas en peiramo, no nos metas en pruebas. Amén. Amén. Sabemos que las pruebas son un medio, hermano, para demostrar nuestra Así fe, es, Señor. Sí, amén. para demostrar cuánto hemos crecido espiritualmente. Así es. Sin embargo, nosotros, ¿a quién le gusta andar en prueba? A nadie, ¿no es cierto? Amén. ¿Cómo está, hermano? Oh, vivo siendo probado, hermano, ya estoy. Me entiendo, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, no nos metas en pruebas, no nos metas en tentación. No tenemos el menor deseo de estar en un lugar, hermano, en que la prueba nos lleve a la tentación. Así es, Ay, Señor. pues que el Señor me pruebe a mí con una mujer desnuda. ¿Qué cree? Yo seguro que va a resistir. ¿Estás seguro? Amén. Igual para la mujer, ¿me entiendes? Amén. Amén. ¿Estás seguro? ¿Estás segura, hermana? ¿Estás seguro, hermano? ¿Queremos ser realmente probados? Nuestro Señor Jesucristo descendió y ahora vamos a entender el contexto de lo que Él está hablando. Nuestro Señor Jesucristo, Él descendió del cielo, ¿no es así? Amén. Amén. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y qué dice la Biblia? Se hizo hombre, ¿cierto? El Amén. verbo, ¿cierto? Se hizo carne. Amén. Él, aunque sabemos que Él era Dios, también sabemos que Él era hombre, pues, hermano. Amén. Y fíjese que en una oración nuestro Señor Jesucristo dice, Padre, dice, no me recuerdo cómo dice, pero es como dice esa unión que teníamos antes, que yo Esa gloria. la gloria, ¿cierto? Que yo tenía contigo, ¿cierto? Amén. Que yo la vuelva a tener, pues, hermano. O sea, nuestro Señor, hermano, sabemos quién es Él, pues, hermano. Amén. No tenemos ninguna duda, ¿cierto? Así es, Y Señor. sabemos, hermano, que Dios el Padre, cuando Él lo envió, ¿a qué vino? Vimos la semana pasada Sí, eso, ¿cierto? Vino a rescatar. El plan era rescatar que ninguno de los hijos de Dios se pierda. Amén. 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 ¿Sabían ustedes? Busquen en Mateo capítulo 4, vamos a ver algo tremendo aquí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Señor. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mire, veamos. Esto es tremendo, hermano. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Esa palabra Espíritu está con mayúscula. Amén. O sea, es el Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Se dieron cuenta de eso? Amén. Así es, amén. Era una tentación. Amén. Amén. Era una tentación. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. Amén. El Padre, Dios, lo permitió. Amén. Y déjeme decirle algo. Dios sabía que Satanás estaba ahí esperándolo. Amén. Así es, Señor. ¿Para qué? Para tentarlo.
Y Satanás iba a hacer hasta lo imposible. Correcto. Iba a tratar, hermano, de llevarlo a lo más bajo posible para así hacerlo fracasar en su misión. Padre. Es verdad, Señor. Amén. 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 Mateo capítulo 4, versículo 2. Mire. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Claro, pues hermano, ¿qué no va a tener hambre después de 40 días sin comer? Señor. Tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién vino? El tentador. ¿Qué dice ahí? El tentador. Amén. Amén. Y le dijo, ponga atención, vea que aquí está con mayúscula, si eres hijo de Dios, ¿escucharon? Sí, amén. Con mayúscula, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, el diablo, hermano, fue a tentar a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios. Ahora, la pregunta es, cuando el diablo viene a nosotros a tentarnos, ¿sabe lo que nos dice? Exactamente lo mismo. Amén. Si eres hijo de Dios, con minúscula obviamente, demuéstralo. Amén. Amén. Y nos entrega la tentación para que caigamos. Amén. Amén. Leamos un poco más. Mire, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 6. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora mire, ponga atención a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Amén. Dios. No puedes tentarme, Sí, Señor. porque Amén. yo soy el Señor tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Jesús está enfrentando a Satanás Amén. como un verdadero Dios, ¿se da cuenta? Amén. Porque Él es verdadero Dios. Amén. Amén, Señor. Bueno, entonces notamos que Jesús se identifica como el Señor tu Dios. O sea, mira, diablo, yo soy el Señor tu Dios. Amén. Pero quiero decirles algo. Nuestro Señor Jesucristo sí podía ser tentado. ¿Saben por qué? Por su condición de hombre. Así es, Señor. Amén. Porque Él era nuestro pariente redentor. Así Amén. es. Si Amén. nosotros recibimos tentación, Él también tenía que recibirlas. Amén. Ahora, el diablo, ¿qué quería hacer con Jesús? Empujarlo al mal. Amén. Aunque Él no tenía esa autoridad, pero piense, fue el Espíritu Santo llevándolo allá. Fue, en otras palabras, Dios mismo diciendo, aquí está. Así es. Amén. Tú eres el tentador, tiéntalo. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús sabía de lo que Satanás era capaz. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque lo conoce perfectamente. Amén. Amén. Y nuestro Señor sabe el poder que tiene Satanás con la tentación Amén. Así desde es. Génesis. Amén. Ahora también allá en los cielos, Así Amén. es. Amén. cuando provocó la caída allá arriba. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesús sabe el daño que puede causar la tentación en nosotros. Así es, Amén. Señor. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo sabe el daño que puede causar la tentación en nosotros. Amén. Amén. Mire, vamos a Hebreos. Está casi al final de la Biblia, el libro de Hebreos. Y aquí vamos a aprender otra palabra más, pues, hermano. Amén. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Miren lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote, este es Jesucristo, ¿cierto? Amén. Que no pueda compadecerse
Esta palabra compadecerse no es la palabra sentir lástima. Amén. No. No significa eso. La etimología, hermanos. O sea, esta palabra compadecerse viene del griego, también viene del hebreo, viene de los dos. Compadecerse, esa palabra compadecerse significa sufrir con nosotros. Miren, hermanos, Amén. lo que significa. O sea, nuestro Señor, miren lo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda sufrir sin nosotros. Sin nosotros. O sea, Él sufre con nosotros. Amén. También significa esta palabra, compadecerse, sufrir juntos. Amén. Amén. Entonces, leamos ahora con entendimiento, Amén. porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así es, Señor. Amén. ¿Saben eso? Amén. O sea, Él siente compasión de nosotros porque conoce nuestras debilidades. Amén. Amén. Mire, ponga atención. Sino uno que fue tentado en todo, Amén. según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. O sea, como nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo para caer. Pero ¿qué es lo que pasó? Esa tentación, Él la transformó en una prueba. Gloria a Dios. Amén. Y Él pasó la prueba. Amén. Y la pasó, dice la Biblia, sin pecado. Gloria a Dios. Pero aquí ocurre algo. Escucharon, leyeron con atención. Sí. Él se compadece de nuestras debilidades. Amén. Sufre con nosotros. Él conoce a Silvaín, conoce a María Eugenia, conoce a Guillermo, a Jacqueline, conoce a Tabita, conoce a Germán. Amén. Sí. Lo conoce a usted, hermano, hermana. Él siente lástima por nosotros. Amén. Él sabe nuestras debilidades. Gloria a ti, Padre. Amén. Conoce nuestras debilidades. Amén. Entonces, Él venció la tentación. Amén. Jamás Satanás logró que Él pecara. Sí, Señor. Él, fíjense que enfrentó a los líderes del Sanedrín Sí, por la palabra. Amén. Jesús enfrentó el pecado, hermanos, Amén. por la palabra. Golpeó a los mercaderes del templo por la palabra. Amén. Así es, Señor. Amén. Fíjense que por todas estas cosas dice la Biblia que Él fue odiado. Amén. Así es, Señor. Él fue perseguido por causa de la palabra. Amén. Y con todo esto jamás pecó. Amén. 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 Así es, Señor. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gracias, Señor. Hizo el látigo, golpeó a los mercaderes. No fue pecado. Amén. Habló a los otros ministros y les dijo: serpientes, víboras, sepulcros blanqueados. Amén. No fue pecado. Amén. Amén. Vinieron sus familiares. Maestro, te buscan. ¿Quién me busca? Tu familia, ahí está tu mamá y tus hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Estos son mis hermanos. Amén. Los hermanos lo habían rechazado. Amén. Y no fue pecado. Jamás pecó, hermanos. Amén. Amén, Señor. Correcto. Pero Él fue odiado. Él fue rechazado. Así es, Señor. Y ahora nuestro Señor Jesucristo sufre con nosotros por nuestras debilidades. Él sabe lo débiles que somos y sufre con nosotros. Señor. Amén. Sí, Señor. Ven a Amén. mi Cristo. Fíjese que nuestro Señor, busca Apocalipsis capítulo 3. Nuestro Señor nos advierte porque sabe que en los postreros días, en estos días finales, será dura la batalla por el Evangelio, Amén. Así es, Señor. Amén. como lo fue allá en el principio. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10. Miren lo que dice Apocalipsis 3:10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ponga atención, yo también te guardaré
de la hora de la prueba. Amén. Gloria a Amén, Dios. Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Así es, Señor. Entonces nuestro Dios dice que para nosotros va a ser una prueba, Amén. pero para el resto del mundo va a ser una tentación. Amén. ¿Entiende la diferencia? Amén. Esa palabra aquí para prueba es la misma que es usada para tentación. Y hoy nosotros estamos siendo probados Amén. día tras día, Amén. día tras día, para demostrar que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Busque 1 Corintios capítulo 10. Fíjese que Pablo nos confirma que Dios tiene bajo control las tentaciones de Satanás sobre nosotros. Oh, Padre, amén, Señor. Gracias a Dios. 1 Corintios capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Amén. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Amén. Mire lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación. La misma palabra, ¿se da cuenta? Amén. Que no sea humana. Pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados, ¿se da Gloria a cuenta? Amén, Señor. Más de lo que podéis resistir, Gracias, Jesús. Gloria a Dios. sino que Gracias, Señor. dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, Gloria a Padre. Dios. Gloria a Dios. Padre. Entonces, nuestro Dios tiene todo bajo control, lo mismo que hizo con Job, ¿se acuerda? Mira, Job, toma todo, pero no tomes a Job. Sí. Mira, Job, ya has tomado todo lo que tiene, ya toma su cuerpo, pero no le quiten la vida porque la vida es mía. Amén. Amén. Y veamos si pasa o no pasa la prueba, o llega a ser una tentación y me blasfema. Y nos dimos cuenta que Job pasó la prueba, ¿se da Amén. cuenta? Amén. Entonces, nuestro Señor, busque Mateo capítulo 26. Nuestro Señor, Él ahora hace una oración, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Perdón, Gracias, nuestro Señor. Señor en su hora Amén. más difícil, Aleluya. en la hora en que Él tenía que ir a la, Oh, sí, Señor. a la cruz del Calvario, él estaba orando, hermano, ahí en el monte, hermano, ¿cierto? Y él fue con sus discípulos. Sí, amén. Judas ya se había ido, ya habían cenado, ¿cierto? Amén. Entonces fueron al monte a orar, ¿cierto? Y entonces él le dice a sus discípulos, oremos. Se quedan todos dormidos, pues, hermano. Se quedaron todos dormidos. Él está orando, termina la oración, viene y los encuentra durmiendo. Los despierta. Mateo 26, 41. Mira lo que dice. Mateo 26, 41 dice, velad y orad Amén. para que no entréis en tentación. Amén. ¿Cuál es el secreto? Velad y orad Amén. para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así Así es. es. O sea, hermanos, déjenme decirles algo. Pedro, Juan, Tomás, Mateo, todos los discípulos querían orar. Así es, Señor. Querían estar ahí con Jesús orando. Pero la carne es débil. Correcto, Padre. Oiga, ¿no le ha pasado? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted, hermano, que va a la cama y dice, hoy voy a orar al Señor? Está orando y se queda dormido porque el cansancio lo agota, pues, hermano. Amén. El cansancio, hermano, no llega, hermano. Amén. Si somos naturales. Amén. Sí, Señor, amén. Y Jesús lo sabe. Jesús va, se pone a orar, los despierta, cuando vuelve, nuevamente los encuentra, los despierta, velad, orar, va a orar nuevamente, ya no oren más, ya no oren más, ahora vienen a apresarme.
¿Me entiende? Amén. En el fondo, los discípulos, ellos simplemente se durmieron. Ellos no tenían fuerzas para orar. La carne es débil, viene el sueño y listo, se acabó. Nada de oración. Eso Jesús lo sabe. Amén. Amén. Sus discípulos eran malos para orar, débiles espirituales, igual que nosotros, y Él lo sabe. Amén. Señor. Oiga, a mí, cuando yo escucho que yo soy bueno para orar, no lo diga más. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Sabe por qué? Amén. Porque usted no es bueno para orar. Correcto. Amén. Amén. Correcto. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Nuestro Señor está en lo correcto. Él sabe que somos débiles Amén. y que tenemos necesidades, y que andamos con el trabajo y tenemos preocupaciones y tenemos la familia y los niños y tenemos el hogar y tenemos tantas cosas, hermanos. Amén. Tantas preocupaciones que las preocupaciones muchas veces ni siquiera nos dejan orar. Amén. Nuestro Señor Jesucristo un día habló en parábolas. ¿Y se acuerdan de la parábola del sembrador? Amén. Sembrando las semillas del Evangelio. Así es. Amén. Busque Lucas capítulo 8. Vamos a leer ahí. Nuestro Señor dijo que una cayó sobre el camino, otras semillas cayeron sobre piedras, otras sobre espinos y otras sobre buena tierra. Amén. Amén. Pero ahora veamos las que cayeron sobre las piedras. Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Miren lo que dice. Lucas 8, 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, ponga atención, reciben la palabra con gozo. Oh, qué contento, qué feliz recibir la palabra. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén. Sí, es verdad. ¿Escucharon eso, hermano? Amén. O sea, recibieron la palabra con gozo. ¡Oh, qué feliz! Soy un creyente. Ellos se congregan, ellos les hablan a su familia, a sus amigos. Oh, he recibido a Cristo en mi vida, me he bautizado, ahora voy a la iglesia, soy una nueva criatura, soy tan feliz, mírenme, me siento bienaventurado, soy un hombre nuevo, amo a todo el mundo, amo incluso a aquel que me desea mal. Pero cuando llega la prueba, ¿qué dice nuestro Señor? Se apartaron. Amén. La prueba demostró ser una tentación. Así ¿Se dan es. cuenta? Demostraron que cayeron en la tentación de Satanás. Así es, Señor, amén. ¿Por qué? Porque no tenían raíces. Amén. En el momento de demostrar que eran hijos de Dios y pararse por la palabra, demostraron que amaron más el mundo, Así es, demostraron Señor, que amén. amaron más las tinieblas y volvieron atrás. Amén. ¿De qué le sirvió, hermanos, conocer a Jesús? Amén. ¿De qué sirvió conocer su palabra? ¿De qué le sirvió bautizarse? Así es, Señor, es verdad, Padre. ¿De qué le sirvió Amén. congregarse, hermano? ¿De qué le sirvió hablar a las demás Es personas? verdad, Señor. Amén. Ahora, ¿qué hace la gente? Bueno, no era ya anticristiano, ¿qué pasó contigo? Padre. Volviste al vicio, volviste a lo que antes eras. Así es, Señor. Una vergüenza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El evangelio se desprestigia. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Todos son iguales. Así es, Señor. Así Amén. es. Y eso va desde pastores, desde obispos, hacia abajo. Correcto. Usted puede ver a pastores en adulterio, a pastores saliendo de un motel. Usted puede ver a ministros, hermanos, cometiendo toda clase de aberraciones. Así es, Señor. Amén. Es verdad, mi Dios. ¿Se da cuenta? Si esto no es para la pura congregación. Correcto. Así es, Amén. amén. Esto es así, hermano. Correcto. Una espada de dos filos. El Señor. Sí, Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor? Aquí vamos terminando, hermano. Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así es. Oigan, nuestro Señor Jesucristo está diciéndonos a nosotros
que nosotros tenemos que orar de esta manera. Amén. Amén, Señor. Padre, no nos metas en tentación, Amén. mas líbranos del mal. Amén. Dios nunca permitirá que usted, hermano, hermana, experimente una prueba que sea más de lo que podemos resistir. Así es, Amén. Señor. Lo creo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Padre. Señor. Ahora nosotros tenemos que ser probados. Así es. Sí. Pero aquí, cuando dice, más líbranos del mal, significa que esa prueba, Dios, aunque van a venir, pero Dios las tiene controladas. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Amén, Señor. Esa es su promesa si cumplimos una condición. Gracias, Señor. Amén. Podemos reclamar esa promesa. Sí, Hay Señor. una condición. ¿Cuál es la condición? Señor. Las escrituras hablan que hay una condición, pues, hermano. Amén. Amén. Una Amén. condición Sí, Señor. para que Satanás se vaya derrotado. Hay una Amén. condición. Amén. Hay una condición para que el diablo sea derrotado, hermano. ¿Cierto? Derrotado por nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén, Señor. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente. Someteos pues a Dios. Amén, Señor. Someteos pues a Dios. Santiago 4, 17. Sí, Señor. Resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, el diablo va a venir con su tentación. Amén. Pero si usted se somete a Dios, Amén. si usted se somete a su palabra, el diablo tiene que huir. Amén. El diablo se Gloria tiene a que Dios. ir con su Gloria a tentación. El diablo no puede hacer nada contra nosotros. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Padre. Entonces, ahí está el secreto. Bendito sea. Si nosotros no queremos caer en las garras del enemigo y ser un desprestigio para el evangelio, tenemos que someternos a Dios. Amén. Sométase a la palabra. Amén. Entonces ahí usted y yo podemos resistir al diablo. Amén. Solo así podremos vencer. Solo así Satanás huirá de nosotros como huyó de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más le puedo decir? Bendito Mire. sea tu nombre, Padre. Mateo 6, versículo 13. Mire lo que dice, lo que sigue diciendo. Porque tuyo Amén. es Amén. el reino Amén, Señor. y el poder Sí, Señor. y la gloria Sí, Señor. Amén. por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor. Nosotros somos ciudadanos de un nuevo reino. Señor. El Padre ha entregado este nuevo reino en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Rey. Amén, Señor. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Así es, Señor. No hacemos lo que el mundo hace. No vivimos como el mundo vive. Y reconocemos que Dios el Padre tiene el poder y la gloria. Amén. Ahora y para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana. Gloria a Dios para siempre.